Amén, gloria a Dios. Hermanos, yo les voy a invitar en esta hora que usted abra su Biblia en el libro de Job. Amén. En el capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, hasta el 5. Amén. Job 1, del 1 al 5. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. ¿Quién vive? Amén, gloria a Dios. Nunca olvidemos eso, que el que vive es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 7 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aunque el libro de Job es extenso y podríamos pasarnos toda la noche conversando de Job, como lo dije en un principio, solo quiero tocar 2 aspectos, ¿verdad? Y el libro de Job es clasificado básicamente como uno de los libros de sabiduría y a la vez de poesía del Antiguo Testamento. ¿Quién era Job, hermanos? ¿Quién era Job? Era un hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, que vivía en la tierra de Uz, que luego se convirtió en el territorio de Edom. Eso prácticamente está ubicado al sureste del Mar Muerto o al norte de Arabia. Así que básicamente el hecho histórico de Job es prácticamente de origen árabe y no hebreo. No es su origen, el hecho histórico no es hebreo, sino de árabe. Y se desarrolla este libro, o la vida de Job se desarrolla durante los tiempos o el tiempo del patriarcado. ¿De quién? En el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén, hermanos. Pero cuando escuchamos hablar de Job, hermano, amén, podríamos decir que podemos encontrar que cuando escuchamos nosotros hablar de Job, podemos pensar que en sufrimiento, en prueba, tal vez en la resistencia, hermanos, tal vez en la perseverancia. Cuando escuchamos hablar de Job podemos entender en la fe, ¿verdad? Cómo él se fortaleció, en la paciencia, sobre todo en la paciencia. Podríamos colocarle títulos y podríamos decir, hoy voy a hablar del libro de Job, de su paciencia, de su fe, cómo Dios lo fortaleció. Pero el título que yo le he puesto a la corta meditación esta noche, porque no voy a ser muy extensa, hermano, es: ahora mis ojos te ven. Ese es el título que yo le he puesto a la meditación en esta noche. Ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Cuando básicamente venimos y hablamos de Job,
podríamos encontrarnos con eso, ¿no? Que la paciencia, la fe, la perseverancia. Pero, hermanos, cuando lo vemos de otro punto de vista y decimos, bueno, vamos a hablar de Job, pero del sufrimiento de un hombre justo. Amén, hermanos. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo no conocía de Cristo o cuando andaba apartada de Cristo, pues yo tuve un llamado. Y el pastor desde acá, desde el púlpito, siempre ha dicho, hermano, yo no sé cómo usted lo ha llamado Dios, yo no sé cuál fue la situación que usted vivió. Yo no sé si fue un divorcio, si fue bancarrota, si fue una enfermedad, si fue un gran problema. Yo no sé de qué manera a usted Dios lo ha llamado, ¿verdad? Dios al arrepentimiento. Pero en Job era diferente, porque uno que está apartado del Señor, Dios usa una prueba o una situación difícil para llamarlo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo andaba perdida en el pecado. Yo no quería conocer, yo no quería ni tan siquiera que me hablaran de Dios. Si yo me topaba con una hermana de la iglesia muy amiga de mi mamá o querida o que nos visitaba, yo trataba de esconderme porque siempre me decían lo mismo, Cristo te ama, y eso me molestaba. Entonces Dios usa diferentes situaciones para que uno vuelva a su camino, pero con Job pasaba algo diferente. Porque la palabra de Dios dice que era varón justo, que era fiel, era apartado del mal. ¿Qué pasaba con él? Amén, hermanos. Y si vemos y seguimos leyendo, dice en Job 1:6, hermanos, leo, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, escuche bien: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo ha acercado alrededor a él y a toda su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esa es la respuesta de Satanás. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. Este era un varón recto, perfecto, apartado del mal. Pero sin embargo, le vino la prueba. Él no era que anduviese tal vez como andaba yo perdida, que me vino la prueba para que yo volviera a los caminos de Cristo. El Señor usó algo para que yo pudiera volver al arrepentimiento, para que yo me diera cuenta de cómo yo andaba en el pecado. Él era diferente, porque dice que era temeroso de Dios, ¿verdad? Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Era un hombre, quiere decir que era un hombre sabio. ¿Cómo podría él pasar por todo esto? Y así sucesivamente, si vamos y leemos el libro de Job, ¿verdad? Cada
cada uno se desarrolla y que Job no era cualquier persona, ¿verdad? Job pierde en los siguientes versículos, Job pierde todos sus animales, Job pierde también, de igual manera pierde a sus hijos. Yo pienso que de alguna manera nosotros hemos leído ese libro, ¿verdad? El libro de Job. Y dice en Job 1:20 dice así: ya habiendo salido Satanás y hizo de las suyas, ¿verdad? Job lo pierde todo en base a lo que es sus animales y sus hijos, hermano. Viene en el versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén, hermanos. Fue varón perfecto. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo llegué a los pies de Cristo, o me reconcilié, o sí, no, en realidad acepté a Cristo como mi Salvador, fue en el 2012, fue el cuarto domingo del mes de enero del 2012. Y tal vez, hermanos, como en marzo o en abril, yo empecé a leer. Sí, obviamente cada vez que iba a la iglesia uno lee la Biblia, pero hubo un libro por el cual yo empecé a leer y fue el de Job. Pero hermanos, yo lo leí 2 veces en una semana y yo no lo entendí. No porque no supiera leer, es que no lo entendía. Yo leía esto y yo no comprendía. Y yo recuerdo que una vez cuando yo iba saliendo de la iglesia, en la parte de afuera que estaba la librería, donde vendían los libros, vendían las camisas, vendían recuerdos, vendían la Biblia de estudio. Y afuera los encargados de la librería era un matrimonio ya maduro en el Señor, maduro en edad y maduro como matrimonio. Y el hermano, cuando se acerca a mí, me dice: hermana, mira, aquí están las Biblias de estudio, esta es de esto, esta es de aquello, todas están bonitas, pero cada una se afirma en cierto aspecto. Cuando yo lo escucho a él dándome las características de cada Biblia, yo digo: el hermano sabe. Yo lo corté al momento y le digo: hermano, déjeme hacerle una pregunta. Sí, dígame. ¿Sabe que he leído el libro de Job y no lo entiendo? Él venía a mí porque él quería venderme una Biblia. Yo lo miré que su reacción fue bajar los hombros así como de frustrado, ¿no? O sea, así como que, porque lo corté y le dije: no lo entendí. Y él me hizo esta pregunta, hermano, me dice: hermana, ¿por qué empezó a leer el libro de Job? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es su interés en leer el libro de Job? ¿Por qué empezó por ahí, no por Génesis o tal vez Eclesiastés? Recuerdo yo que él me lo dijo y yo le comenté y le dije: bueno, mira, hermano, porque Job fue un hombre que sufrió, pero que Dios lo bendijo al doble. Eso yo estaba pasando por un momento difícil, entonces yo nada más lo que tenía en mi ignorancia, pues, que pasó por algo, que perdió todo, pero que Dios le multiplicó todo al 100%, todo lo que tenía. Entonces, claro, yo estaba interesada en esa historia, a ver dónde está, qué fue lo que hizo, a ver si yo también podía conseguir lo mismo. Pero él se dio cuenta. En realidad, pues el hermano se dio cuenta y él llega, me acerca un poco más a su esposa, porque su esposa estaba atendiendo a otras personas. Y él me dice: mira, hermana,
Yo le voy a, los domingos al finalizar el servicio, yo siempre voy con mi esposa a comer. Porque para hablarle del libro de Job y usted entienda, se necesitaría más de 5 minutos. Yo no puedo explicarle a usted, en 5 minutos, pero si usted tiene el tiempo, podemos ir a comer y hablamos todo lo que usted quiera. Pero yo le invito, hermana, que lea Eclesiastés y que lea Génesis. No Job todavía. Bueno, para no hacerle largo la experiencia, nunca hice el tiempo. O sea, no, la verdad, pues no lo hice, pero yo no lo entendí, hermanos, porque yo decía, no lo comprendía cómo Dios podía permitir todo lo que pasó Job, o haber perdido algo, siendo un varón recto, justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Quiere decir que era sabio. ¿Cómo? Entonces, ¿qué queda para uno, hermano? Amén. Si nos vamos ahora al capítulo 2, hermanos, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también, entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, nuevamente, hermanos, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodar la tierra y de andar por ella. Eso es todo, hermano. Satanás no dijo, oh, mira, y aquí, oh, mira, tal vez le quité esto, pero vamos. No. Él no mencionaba a Job. Era Dios. Amén. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Era la segunda vez, hermano. Vamos a decir que Satanás estaba tranquilo, pero Jehová le volvía y le decía, ¿no has considerado a mi siervo Job? Nuevamente, era Dios. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, porque no había causa, hermano. Pero eso sí, había un plan. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, asegurándolo. Amén. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Hubo un límite. Amén. Entonces salió Satanás, ya teniendo el permiso, hermanos, pues él salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, entonces le dijo su mujer, su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Amén. En todo esto no pecó con sus labios Job. Amén. Hay un propósito, hay un plan, y cuando Dios nos hace pasar por diferentes pruebas, siempre tenemos que buscar qué es lo que en realidad el Señor
quiere mostrarnos a nosotros. Amén. Prácticamente este libro nos introduce a esa lucha, ¿verdad? A esa lucha que entre Dios y su principal adversario, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, a que observara a Job. Amén. A que observara a Job en el triunfo de la gracia, amén, y la redención divina, hermanos, en la vida de este siervo fiel, amén. Dios demostró que puede realizar su plan, ese plan perfecto de redimir al hombre del pecado y de la maldad. Que sí había un plan. El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, no conoce el futuro, hermanos. No lo conoce. Amén. Porque Satanás se equivoca. Amén. Porque él dice, y si vamos al 1:11, dice él: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job no lo hizo. Amén. No pecó, de su boca no pecó. Amén. Creo que lo que quería mostrar aquí el Señor era que sí se podía, que había un plan. Amén. Que por gracia, ¿qué decía el hermano Roldán cuando pasó acá? O incluso el hermano César o el pastor, que por agradecimiento estamos acá. Cansados, creo que cansados estamos todos. Todos estamos cansados. Tal vez si yo les digo, levante la mano, ¿quiénes eran los que querían venir? Y tal vez, y me incluyo, tal vez yo no quería llegar porque estoy cansada. Pero por gracia, porque hemos recibido por gracia ese perdón, esa redención que cada uno de nosotros tenía, porque estábamos muertos en el pecado. Amén. Y había un plan y el Señor se lo quería mostrar a Satanás. Míralo con tus propios ojos, que si hay un varón justo, que a pesar de que, porque Satanás le decía, claro, tiene que bendecirte, tiene que ser recto por si lo tienes bendecido. Le has dado de todo, era un hombre rico, tenía 10 hijos, tenía la vida prácticamente perfecta. ¿Por qué escogerlo a él si era justo, si era apartado del mal? Hermano, ya no uno que andaba en el pecado, pero Dios nos redimió. Ese era el plan, redimirnos y mostrarle a Satanás. Pero como Satanás no conoce el futuro, hermano, Satanás no conoce nuestro futuro. El futuro solo lo conoce Dios y está en las manos de Dios, no de nadie más. Dios que hizo los cielos y la tierra, el que nos redimió, el que nos perdonó, el que dio su vida, el que llevó sobre sus hombros ese peso del pecado, aún sin merecerlo, pero dio su vida, hermano. Había un plan, Dios ya lo había predestinado así, que iba a venir un varón, el segundo Adán en el Nuevo Testamento, que iba a dar la vida porque sí había, porque nosotros merecíamos ser redimidos. Ese era el plan. Y Dios se lo mostró a Satanás por medio de la vida de Job, cuando atravesó por toda esa situación que este hombre vivió, que no fue fácil, lo perdió todo. Incluso su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínese usted que a uno, su pareja le diga algo así. No, pues, muérete. Imagínese eso, hermanos. Pero había un plan. Amén. Y era redimirnos a nosotros por medio de la gracia. Por eso, por agradecimiento, usted y yo estamos acá. Hemos llegado a alabar, a glorificar a Dios, porque hay un plan y tenemos que permanecer dentro de ese plan. Aún cansados, aún con pruebas, aún con lucha, venir y alabar a Dios en la casa de Dios. Amén. Amén. ¿Quién vive? Amén. Job era un hombre o fue una víctima inocente, ¿verdad? Pero
prefigura tanto a Cristo, es una prefigura de Cristo, o prefigura tanto a Jesucristo como a todos los justos creyentes bajo el nuevo pacto. Amén. Ahí entramos usted y yo. Nosotros somos salvos por gracia bajo el nuevo pacto. El domingo pasado, ¿qué hicimos? El domingo pasado, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Renovar ese pacto. ¿Por medio de qué? Por medio de tomar la Santa Cena. Amén, hermanos. Pero, segundo punto, es que Job también, en él había una inquietud, hermanos. Y aparte de que era el mayor deseo de su vida, y ese era estar en la presencia de Dios y tener el favor de Dios. Amén. Pero a la vez en él había como vino un temor a él. En él vino un temor, hermanos, que lo podemos ver en Job 3:25, ¿verdad? Y dice así en el 3:25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él temía algo, y ¿sabe qué? Era que a él le parecía que Dios lo había abandonado. Él creyó, porque es que él no encontraba el motivo por el cual él estaba siendo sometido a diferentes pruebas. Pero vuelvo y le repito, había un plan, y era mostrarle a Satanás lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? En el futuro. Pero como Satanás no conoce el futuro, que no lo conoce, entonces en él, en Job, vino ese temor, porque a él le pareció que pues Dios lo había abandonado, hermanos. Así de sencillo. Creo que a cualquiera también nos tocaría, como humanos, tal vez podríamos preguntarle a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no la vecina que vive en pecado? ¿Por qué yo? Porque a veces queremos cuestionar a Dios, y nosotros como cristianos, hermanos, creo que no deberíamos de preguntar, sino más bien como exclamar: Señor, ¿qué me quieres mostrar? A mí me estás haciendo pasar por esto, pero ¿cuál es el motivo principal? ¿A dónde me quieres llevar? Amén. Con cada situación, porque nada es casualidad, en Dios, o sea, siempre va a haber un plan. Y Job pues tenía anhelos, tenía deseos. Su deseo más grande era estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y el favor de Dios. Amén. Pero también, hermanos, aparte de que Job deseaba estar en la presencia de Dios y su favor, también había algo muy dentro de su corazón, y era un anhelo. Y ese anhelo era ver a Dios. Cada uno de nosotros, creo que como creyentes tenemos anhelos, también tenemos deseos, queremos hacer muchas cosas, hermanos, como creyentes en Cristo. A veces nos apartamos del plan que tiene Dios para nosotros porque queremos ayudarle a Dios, porque pensamos que no lo está haciendo de la manera correcta, o nosotros en nuestra propia inteligencia queremos ayudarle a Él. El Señor no necesita ayuda. Amén. El Señor todo lo sabe, el Señor todo lo ve, el Señor ve lo más profundo de nuestro corazón, así como en Job había un anhelo y una necesidad, y era esa de conocer y de ver a Dios. Incluso él había orado al Señor para que eso a él se le diera. Hermano, el libro de Job habla de muchas cosas, de la perseverancia, de la fe, de lo que puede ser la paciencia. Pero he decidido en esta noche prácticamente de hablar del plan, pero de lo que es el anhelo y los deseos de nosotros también como
como cristianos? ¿Qué tenemos en nuestros corazones? O sin embargo, aún ni siquiera conocemos. Hay anhelos o deseos que tal vez ni siquiera nos atrevemos a pronunciarlo, pero existen. Amén. Este varón y de igual manera también lo había hecho. Amén. Y lo podemos ver en Job 19:27, hermanos, donde él dice, en Job 19:27, perdón, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Al cual veré por mí mismo, dice él, y mis ojos lo verán y no otro, sino él mismo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Creo que cuando nosotros pasamos por pruebas somos bastante susceptibles, estamos bastante sentimentales. De repente también nos da por apartarnos de la iglesia, de repente nos da por dejar de congregarnos. O sea, nos puede dar de diferentes maneras, pero Dios tiene todo en control. Dios lo permite, por algo es. Creo que cada uno de nosotros cuando pasa por las pruebas es una comunión con Dios y es una respuesta que usted personalmente va a recibir, siempre y cuando obviamente pues la busque. Amén. Porque este hombre pues había orado. Él quería conocer de Dios, pero a pesar de que había un plan y tenía anhelos y deseos y Dios conocía su corazón, había un motivo por el cual este hombre también fue pasado por el fuego, y era que experimentar en realidad eso de lo cual él creía. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Amén. Porque después de tanta angustia y de tanto sufrir, ¿verdad? De ver que su familia, que sus animales, todo esto lo perdió, todo lo que él pasó, todo, o sea, su carne, la sarna, o sea, lo consumía, sus huesos fueron tocados, mas no su alma, porque el enemigo, hermanos, como ya les he repetido en 2 oportunidades, no conoce el futuro. El enemigo tiene límites. El enemigo tiene límites. Claro que sí tiene poder, pero su poder es limitado. Nosotros estamos cercados con un vallado de ángeles, el cual el Señor nos protege. El enemigo, hermanos, actúa por nuestras reacciones, cómo nosotros reaccionamos a las diferentes situaciones el cual se nos presenta. El drogadicto que es restaurado, ¿de dónde va a tener sus pruebas? Igual, con droga, con el alcohólico, con el ladrón, la va a tener ahí, se les van a presentar. Pero el enemigo no conoce el futuro, el enemigo no sabe si tú vas a volver a robar o vas a volver a drogarte, sino que te coloca la prueba y te la coloca y te la coloca. Cuando hayas resistido, él huye, pero él no sabe el futuro si vas a caer o no, solo te tienta. Pero usted o uno como creyente debe de confiar en Dios, porque uno tiene ese vallado de ángeles que lo protege, que lo ayuda a uno. Job lo tuvo. Dios fue el que le decía, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dijo 2 veces, no una, 2 veces. ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Mira, varón recto y perfecto, ¿no lo has considerado? Ahí está. Y le permitió pasar por la prueba. Lo dejó por un motivo. Dios a veces nos permite a nosotros pasar por diferentes situaciones por algún motivo, hermanos. En mi caso, Dios me restauró, Dios me rescató, Dios me limpió por su gracia. Yo ahora estoy aquí, hermano. Aunque honestamente, pues yo no quería
Hermano, a mí siempre que el pastor me llama y me dice, le toca, hasta ahora no le he dicho no o no puedo, pero ya toda esa semana estoy intranquila, no duermo bien, estoy nerviosa, incluso ahorita tengo mis manos bien frías, hermanos. Yo me pongo muy nerviosa, me da algo dentro de mí, pero yo digo, porque a veces hay algo que viene y que me dice, no puedes, y no lo vas a hacer, porque no sabes, porque no puedes, y es algo que viene. Y tengo que yo repetirme a mí misma, la sangre de Cristo tiene poder y todo lo podemos en Cristo porque es el que nos fortalece, hermano. Porque si desde un principio vengo y digo, no lo voy a hacer, la segunda vez, ¿quién va a asegurar que lo voy a hacer? No lo voy a hacer. Y la tercera vez, y no lo voy a hacer. Porque yo digo, no puedo. Y si yo digo, no puedo, porque mi boca lo está diciendo. Y la boca tiene poder. Estoy enferma. ¿Cómo está? Estoy enferma. Y usted me dice, sigo enferma. Y estoy enferma, no tengo dinero. No, pero no diezmo porque no tengo dinero. ¿Qué va a pasar en la siguiente semana? No vas a seguir diezmando porque no hay dinero, porque tu boca lo dice y es lo que va a suceder. No hay. Estoy enferma. Sigues en la enfermedad, sigues en la prueba, sigues porque tú misma, uno mismo, varón, mujer, dama, es lo que dice y la boca tiene poder. No puedo. Amén, hermanos. Pero Job reconoce la grandeza de Dios y también, hermanos, a la vez, Dios lo usa, Dios lo fortalece en fe, en paciencia, en perseverancia. Se hace un hombre distinto, pero también consigue mirar a Dios. Fíjense ustedes, hermanos, si nos vamos ya a prácticamente lo último, y por así decirlo, voy terminando porque les dije que el mensaje iba a ser corto, pero que me iba a basar en 2 puntos. Quiero comentar cómo Job en el capítulo 42 dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, amén, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios todo lo sabe, hermano, Dios todo lo conoce. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ese es Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Amén. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Esta es la parte más bonita. Aquí era donde yo quería comenzar, hermanos, pero es que en realidad tenía que empezar por donde comencé. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven porque me salvaste, porque me rescataste, porque me sustenta, porque me bendice, porque me guardas, porque voy y vengo, porque mi entrada y mi salida es bendecida, porque mis hijos son prosperados, porque no es nada más, la prosperidad no nada más se mide en dinero, hermanos. El hecho de ser feliz y de estar contento, eso ya es ganancia. Imagínese usted llegar al trabajo y que usted diga buenos días y a usted le contesten y le miren, ¿qué tiene de bueno? Usted viene feliz, usted va feliz y dice buenos días y rapidito le voltean y le dicen, ¿qué tienen de buenos? Bueno, yo no sé para la persona, pero para mí mucho porque amanecí. Amén. Hoy muchos se acostarán y mañana muchos no se levantarán, hermano. Amén. Podemos decir que ahora mis ojos te ven porque por gracia somos salvos. Porque por la pura misericordia de Dios usted llegó hoy. Porque había un plan.
Porque hay deseos y anhelos que cada uno de nosotros tiene, pero hay que también saber interpretar cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas. Cómo Dios ha obrado, cómo Dios nos ha bendecido, nos bendice y nos bendecirá. El enemigo, hermanos, no conoce el futuro. El enemigo no sabe cómo usted va a reaccionar a las diferentes situaciones. Solo Dios conoce el futuro. Siempre tenga en cuenta y dentro de su corazón anhelar la presencia y el favor de Dios y dejar que Dios actúe. Dirigirse, entregarse en las manos de Dios y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios habla siempre de diferentes formas en nuestras vidas. Siempre hay alguien, aunque sea una piedra hablándote, pero hay alguien que te dice: ten paz, porque Dios tiene el control de todo. Porque Dios en la prueba no añade tristeza, hermano. Amén. Aunque podamos ser afligidos, no podemos permanecer en la tristeza, porque siempre hay un plan y un propósito que Dios quiere revelarnos a nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos. ¿Quién más que Job, que lo experimentó todo, que es la prefigura de Cristo? Cristo no cometió pecado alguno, pero fue crucificado en la cruz. Murió, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó, venció, se llevó la victoria, le demostró a Satanás que esta humanidad era redimida, que somos redimidos, que tenemos una nueva vida, que hemos nacido de nuevo. Amén, hermano. Y que todo lo podemos en Cristo, que es el quien nos fortalece. Porque podemos decir: ahora mis ojos te ven, porque con amor eterno me has amado. Amén. Yo quiero compartirles un testimonio ya para cerrar. Algunas de mis hermanas ya lo han escuchado, porque la primera vez que tuve el privilegio, el año pasado, el antepasado, voy para 2 años, no, el año antepasado, el primer año que nosotros llegamos a la iglesia, yo compartí con las hermanas un testimonio. Directamente a mí no me pasó, pero ella a mí en mi hogar sí me lo contó. O sea, yo lo viví, porque yo también fui parte un poco de lo que ella vivió, porque yo también experimenté eso. No al punto o al grado de ella, porque esa era su prueba, no la mía. La mía era otra. Pero esta era una hermana que cuando mi mamá siempre iba y venía de Venezuela, siempre me visitaba, estaba 5 meses y medio aquí conmigo y se iba. Estaba 6 meses en Venezuela o 7 meses en Venezuela y volvía otra vez 5 meses y medio conmigo y se iba. Ella siempre estaba mitad del año aquí, mitad del año allá en Venezuela. Iba y venía. Ella llega conmigo en el 2011, cuando Darío tenía 1 mes. Y cuando ella se va, ya que ya Darío para eso 6 meses, 7 meses, yo no encontraba, yo trabajaba, yo no encontraba con quién dejar a Darío. Y yo siempre, o sea, yo muy dentro de mi corazón quería que alguien llegara a mi casa a cuidarlo. Yo no quería dejarlo en algún lugar, llevarlo. Si me tocaba lo tenía que hacer, pero yo quería que alguien llegara a mi casa y llegara y pues lo cuidara, no sacarlo. Y recuerdo yo que ya para los últimos días que mi mamá ya se iba, llega la líder de la célula, de mi célula, y me dice: hermana Yari, o Yari, porque ella me dice Yari, ya tengo a la hermana que te va a cuidar a Darío. Y yo, qué bueno. ¿Y quién es? No, yo te la presento el domingo. Tú no la conoces, ella no te conoce. Hermano, yo no la conocía, pero yo confiaba en ella, que si ella me la recomendaba era porque ella sí la conocía. Ella sabía pues lo importante que era mi hijo para mí. Y ella me presenta a la hermana. Y la hermana, callada, bien callada hasta el sol de hoy, sigue siendo bastante reservada la hermana, bien callada. Y se presentó y me dijo: sí, hermanita, yo puedo cuidar a su hijo.
no hay problema. Lo único es que yo carro no tengo, usted tendría que ir por mí. Yo le dije, no hay problema con eso. ¿Pero puede llegar a mi casa? Sí, yo lo cuido en su casa. Porque yo vivo con un matrimonio. Yo, hermana, mire, mi vida es que yo de repente llego a un matrimonio que necesita de Cristo, los evangelizo, llegan a la iglesia. Cuando lo miro establecidos, yo ya, de repente ya me aparece otro matrimonio. Y así andaba la hermana. Y yo le digo, bueno, yo estoy sola con mi niño, porque como me está contando de los matrimonios, que como que, pues, ella iba a ser de bendición a las vidas de los lugares a donde ella llegaba. No pagaba un hogar exactamente, sino que iba a donde prácticamente a ella la ocupaban. Y así estuve tal vez 1 o 2 meses, donde salía bien temprano, la buscaba y la llevaba a mi casa y ella se quedaba ahí a cuidar a Darío. Un día, hermano, ella me dice, hermanita, ¿me puedo quedar con usted a vivir? Y yo dije, gloria a Dios, perfecto, porque así ya yo no tengo que madrugar tanto, ir hasta allá, porque estaba lejos. Y mi casa, de mi trabajo, solo, yo creo que era menos de 1 milla, pero yo tenía que manejar para solo hecho de irla a buscar, volver a la casa, después volver en la tarde, irla y llevarla. Cuando ella me dice sí, yo dije, gloria a Dios. El Señor conoce nuestros corazones, hermano. Y ella vino a vivir conmigo. Pasado un tiempo. Miren, hermano, esa hermana callada, con una paciencia, con un amor. Esa hermana tenía por costumbre de orar, si no era a la 1, a las 2, 3 de la mañana, pero todos los días se levantaba. Cuando no lo hacía, yo puedo decirle que con esta palma puedo contar las veces que no lo hizo y me sobran dedos. Pero lo hice yo y al rato la escuchaba. Al principio, no voy a decir que era molestia y nunca le dije, ¿sabe qué? Me molesta, tal vez me perturba, porque lo hacía en voz alta. O por lo menos yo así lo sentía, será porque era ya todo está en silencio y hasta cae una aguja y uno la escucha. Tuve que agarrar la misma costumbre de ella, pues levantarme porque no tocaba de otra. Era un hábito que me creé. Claro, hermanos, le voy a ser sincera, hábitos que ahorita no lo tengo, porque para qué les voy a mentir, pero sí, por mucho tiempo nos levantábamos y era la 1, 2 o 3 de la mañana, era orar. Hermanos, llega un momento donde ya han pasado los meses que he compartido con ella, que hago de todo con ella, que vamos a la iglesia, que llegamos, hasta me llevaba los viernes que era oración, comenzaba a las 8 de la noche, la iglesia se abría a las 7 y dice, hermanita, nos vamos a orar porque tenemos que estar 1 hora antes porque hay que interceder por el lugar. Le digo, vamos, yo la llevo, porque yo lo que quería era verla contenta y pues para que no se fuera, para que estuviera conmigo. Amén, porque había sido ella de bendición y estaba conmigo en ese proceso por el cual yo estaba pasando. Y llegó un momento, hermanos, donde ella me dice, hermana, yo le voy a contar mi testimonio. Pero me lo dice mucho tiempo después, o sea, ya cuando yo siento que ya la conocíamos, que éramos hermanas. Amén, por así decirlo, porque éramos hermanas en Cristo. Y me sienta ella esa noche y comienza a hablar conmigo y me dice, ¿sabe usted cómo me llamó Dios? ¿Sabe usted cómo Dios me llamó a su vida, a los pies, a servirle? A esa hermana yo me le quedaba y ella me empezó a contar. Nos tardamos toda la noche, la madrugada, y yo solo estoy resumiendo, hermano. Y ella empezó a contarme y a decirme cómo Dios la había llamado. De repente me dice, mi esposo se resistía y no quería que yo llegara a la iglesia. Él se resistía, pero yo me escapaba y yo iba y yo buscaba de Dios y me fortalecía en el Señor, pero tenía mucha resistencia, muchos problemas tenía ella con su esposo. Y ella llegaba y un día, en uno de esos tiempos, el esposo la acompaña a la iglesia. Y como ella le había platicado al pastor que tenía problemas con el esposo porque no quería que ella llegara a la iglesia, hermano, que no, el enemigo tomaba, posesión de él.
Y ella me dice, pero ese día, hermana, pasó algo diferente. O sea, él fue liberado. Cuando él entró a la iglesia, él no iba, por así decirlo, endemoniado, porque ella dice, siempre mantuvo la cabeza abajo. O sea, se sujetó. Ese hombre se sujetó. Como el pastor sabía que la hermana tenía ese problema, ella me dice, él llama a su esposa y se presenta, pero la llama a ella porque el esposo de ella la celaba y le decía, no, que vas a ir a verte con el pastor y no sé qué tantas cosas. O sea, era una lucha constante, pero esta hermana nunca se apartó, seguía asistiendo independientemente de lo que el esposo le decía, porque ella decía que no era él. Ella lo sentía en su corazón que no era él. Y de repente ya pues sus niños iban a escuela dominical y todo. Cuando ella ya me mete en la conversación niños, hermano, yo me voy poniendo así como que, pero ¿de dónde? Si de que te conozco y andas de casa, te conozco es a ti sola. Entonces ya yo no iba cayendo todavía en cuenta, sino que me decía sí, y mis niños iban y asistían a escuela dominical. Yo pensé que tenía una vida, vamos a decirle que feliz antes de llegar, pero cuando llegué toda mi vida cambió. Y de verdad que la vida de la hermana cambió. Y cuando ella seguía buscando de Dios, tenía mucho mayor resistencia de ese hombre. Pero cuando él llegó a la iglesia, pues se sujetó. Y el pastor se presentó, le presentó a su esposa, le dijo, mira, estamos en el ministerio. Le explicó todo lo que tenía que explicarle. Él le dijo, mucho gusto. Se portó como cualquier caballero, porque Dios tenía el control. Cuando ellos van a casa, ella me cuenta, me dice, él bien callado, mi esposo, ese era mi esposo, normal, educado. Pero los problemas persistieron, hermanos, y ella seguía buscando de Dios, sigue buscando de Dios, amén, porque ella sigue buscando de Dios. Y de repente ella me dice, pero un día me llama y me dice, si yo no soy feliz, tú tampoco vas a ser feliz. Entonces yo ahí rapidito dije, se los llevó, porque este hombre era de nacionalidad cubana. Y dice, seguro se los llevó, sacó a los hijos, se fue. Y la hermana pues no siguió mirando, o sea, no los ve, o a lo mejor los ve poco, le quitó la custodia de sus hijos y todo. Y de repente me dice ella, a los minutos, hermana, yo siento que algo entra aquí en mi cabeza. Cuando ella me lo dice, yo también sentí, no que algo entrara en mi cabeza, sino que sentí como que algo se estremeció en mí. Cuando ella dice, cuando él me llamó y me dijo, si yo no soy feliz, tú tampoco. Él colgó o ella colgó, no sé, no recuerdo eso, pero me dice a los minutos 20, 25, hermanita, yo no sé qué tiempo habrá pasado. Yo sentí que algo entró aquí en el centro de mi cabeza, que hizo, entró algo. Y ese algo me sedó, me tranquilizó. Yo creo que tendría yo que volverlo a escuchar de la boca de ella, por lo que cómo ella se sentía cuando me lo estaba contando y cómo yo también reaccioné. Tal vez 20, 25 minutos, yo sentí eso. Al rato, hermana, yo recibo otra llamada. Y era la policía, así sin mucho preámbulo. Me dice, señora, su esposo mató a sus hijos. Les dio tiros en la cabeza a los 2 niños, murieron en el acto, y él también se mató. Eso fue un caso muy sonado aquí. Eso fue en el 2008. Esa hermana vino a vivir a mi casa. Yo no sabía eso, nadie me lo había dicho. Ella me lo contó. Mató a mis 2 hijos de un tiro en la cabeza cada uno, 8 y 9 años. Y él también. Si yo no soy feliz, tú tampoco serás feliz.
Esas fueron sus palabras. Escuchar eso del hombre que tú amas, el que ha matado a tus hijos. Ella que sintió eso, que entraba unos minutos antes, ella me dice: hermanita, ese era el Espíritu Santo que me estaba preparando. Fue toda una noche y la recuerdo porque yo pensé que lo que yo pasaba era grave. No, hermanos, hay gente pasando por cosas más difíciles que uno. Y a veces nos ponemos a preguntarle a Dios: ¿por qué a mí? Es mejor no cuestionar y solo exclamarle a Dios que nos ayude en medio de la prueba, que nos dé esa fortaleza para poder resistir, porque habiendo resistido, el enemigo huye. Y la hermana no se apartó, hermanos, todo lo contrario. Ahí estuvo la prueba. Por haber llegado a los caminos de Cristo, ¿qué pasó? Fue sometida a una prueba, la hermanita. Sus hijos murieron en manos de su propio padre. Y sabe usted, hermana, que lo que más, aparte de eso, ¿no? Cuando ella me lo dijo, yo pensé que era que se los había llevado. No sé, que se estaba en otro estado, que ella había perdido la custodia. No, fue que los mató. Es que ella recibe otra llamada, era del hospital. Hermanos, y vienen y le dicen: su esposo está vivo, pero lo tenemos conectado. Si lo desconectamos, él va a morir. Y yo de una vez le dije: ¿y qué le dijo? Yo pensé: ¿y qué le dijo al médico? Desconéctelo. Eso fue lo que yo casi que se lo suelto. ¿Qué le digo, hermano? ¿Y qué le dijo? Que lo desconectara. Entonces, porque esa fue mi reacción, hermano. ¿Para qué le voy a mentir? O sea, no les voy a mentir. Cuando yo lo pensé, yo dije: ¿qué le dije? Ya dije, seguro le dijo: desconéctelo. Cuando ella recibe esa llamada, el médico le dice algo. Le dice: él escucha. Él está vivo. Las máquinas lo mantienen vivo, pero él escucha. Cuando el médico le dice a ella que él escucha y cuelga esa llamada y dice: pero lo vamos a desconectar. Queremos que venga por si cualquier cosa, no sé qué le habrán dicho, pero quería que ella fuera. Esta hermana me dice: yo cerré la llamada y llamo a mi pastor y le digo: pastor, ¿sabe que mi esposo está vivo? ¿Cómo así? Sí, se dio un tiro también en la cabeza, pero estaba vivo, hermana. El hombre estaba vivo. Y escucha, pastor. ¿Y sabe usted qué es lo que quiero yo? Que vayamos a ese hospital para que ese hombre entregue su alma a Cristo y usted le haga la oración de la reconversión a Cristo, porque esa alma se tiene que salvar. Era su esposo, el que había matado un día antes a sus 2 hijos. Dígame usted, hermano, si eso no es el amor de Cristo en nuestro corazón. Y yo casi que le decía: ¿no le dijo que lo desconectara? Yo, pues como madre también, yo soy madre, yo tengo hijos. Ella no perdió un hijo, perdió 2, eran niños. Pero ella sabía que ese hombre que no era él, que era el enemigo, que era usado, hermano, que estaba siendo usado. Y para ella lo más importante era que su esposo se salvara, la salvación del alma. Y ella me dijo, y el pastor me dijo: espéreme ahí, hermana, yo la voy a buscar que me acompañe y nos vamos directo al hospital. Y se fueron directo al hospital. Y ella contándome: hermana, y se le hizo esto. Y el pastor le decía: repite conmigo. Claro, para todo esto, anteriormente a esa oración, el pastor le hablaba de otras cosas. Ella me lo dijo todo, me lo contó. Y de repente me dice: y sé que se entregó a Cristo, hermana Yari, porque
de sus ojos salieron lágrimas. Sentí paz, porque dije: Señor, mis hijos y mi esposo están en tu presencia. Y la hermana buscó aún mucho más de Dios. Sigue perseverando, no se apartó, no se acobardó, no le preguntó a Dios de la manera que tal vez, sino que tal, porque yo digo que entendió, porque ella dice: mis hijos y mi esposo están en la presencia de Dios. La prueba que muchas veces nosotros pasamos, hermano, es con algún propósito. A lo mejor, si siguieran vivos, tal vez no estuvieran en los caminos de Dios. Tal vez ella tendría otra lucha, tal vez no fuera feliz. No lo sé. Yo no lo sé, yo no sé cuál era el motivo. Pero ella sí vino a fortalecer mi vida en la parte humana. Porque por lo que yo atravesaba no tenía comparación. Yo tenía salud, tenía a mi hijo. Y a veces pues nos ahogamos en un vaso de agua. Job es la prefigura de Cristo. Y Cristo murió por usted y por mí. Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros estábamos en el pecado. Nosotros que no queríamos saber nada de Cristo. Llévese eso en su corazón. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pongámonos de pie, hermanos.